Bueno, pues qué bonito que nos podemos seguir conectando por este medio para escuchar nuestro estudio de cada semana. Pues hoy seguiremos estando viendo la enseñanza. Ya hemos estado ampliando mucho, detallando mucho la enseñanza de la palabra de Dios con la vida de Lot, viendo sus errores y pues, realmente cómo él se equivocó en justamente pues para no hacer lo mismo. Dios que nos quiere dar una vida abundante y Él quiere que lo obedezcamos. Ese es justamente el tema que vamos a ver esta noche. Dios es verdad, continuando con esta serie de estudios. Y seguimos con lo que no debemos hacer, y esta noche vamos a ver desobedecer. Eso es justo lo que no debemos de hacer, desobedecer, y al contrario, tenemos que obedecer a Dios. Vamos a estar en Génesis 19, 15 al 21, y 23 y 30. Esos son los versículos que vamos a estar. En esos versículos está enfocada la enseñanza de esta noche. Vamos a orar antes para que Dios nos dé un buen estudio, abra nuestros corazones, nos dé una muy bonita enseñanza. Enrique está aquí a mi lado, le voy a decir que por favor nos viene en una oración. Señor Dios Padre, pues muchas gracias por este regalo que nos das de poder conectarnos, escuchar tu palabra, llenarnos de ti, Señor, en estos momentos que necesitamos paz, necesitamos gozo que solamente tú nos puedes dar, tú nos enseñas en tu Biblia todo lo que necesitamos saber para salir adelante, y te lo agradecemos, Señor. Gracias por este privilegio, te pedimos por Tony que tú lo guíes, que pongas en él la enseñanza que tú nos quieras dar, Señor, y que tú pues nos permitas escucharla con atención y hagas que realmente llenemos nuestro corazón y nuestras mentes de tu enseñanza, Padre. Gracias te damos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Bueno, pues la verdad es que sí, Dios nos está enseñando muchas cosas muy bonitas. El estudio pasado vimos el segundo error de Lot, que fue contaminarse con la filosofía del mundo. Estuvo Enrique hablando mucho de esto, realmente con una muy bonita enseñanza. Y esto pasó porque él cayó en la pereza, ociosidad, y fue contemplativo, ¿no? Realmente 3 puntos muy impactantes que vimos la semana pasada. Contemplativo al pecado, en lugar de reprenderlo, de apartarse de él. Las consecuencias fueron terribles, como vimos. Perdió su credibilidad con sus yernos, parecía que se burlaba, no podían creer lo que decía realmente. Contaminó a sus seres queridos, que con mucho dolor vemos la terrible consecuencia que tuvo para con sus hijos, ¿no? Realmente fue desastroso. Por ello, Dios nos exhorta a ser diligentes para no cometer pues, errores de igual magnitud. Podríamos estar hablando, ¿no? Que sería terrible. Ahora Dios entonces nos quiere enseñar sobre el tercer error que Lot cometió, y este es desobediencia. Vamos a estar viendo algunos versículos de Génesis. Vamos a empezar con Génesis 13, 10 al 13. Génesis 13, 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sí. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y también vamos a ver Génesis 19, 15 al 21. Génesis 19, 15 al 21. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo, hasta el 21. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ella. ¿No es ella pequeña?
y salvaré mi vida. Y le respondieron, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. También, y vamos a leer también 23 y 30, ahí del mismo capítulo. El versículo 23, el sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. 30, pero Lot subió a Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Bueno, hemos estado viendo estos versículos y lo estamos enfocando ahora esta noche, hablando específicamente de la desobediencia a Dios, que empezó por vivir justamente en la filosofía del mundo, por el más, ¿no? Enrique nos puso muy bien cómo esta filosofía del mundo es el más, quiero más dinero, quiero más aplausos, quiero más diplomas. Al contaminarse con ella por ser, vimos, perezoso, contemplativo, en lugar de apartarse del pecado como Dios nos enseña, al ordenarnos que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Qué terrible es estar viendo y conviviendo en el mundo. Dios nos enseña que nos apartemos completamente de él. Eso trajo como consecuencias, como vimos, que Lot continuara tomando decisiones ignorando a Dios. Así leemos que cuando Lot fue informado que Dios iba a destruir la ciudad donde él vivía, él se detuvo, al grado que los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano a él y a su familia para sacarlo de esa ciudad antes de que fuera destruida. Imagínate, no quería salir de ahí. Estaba pensando en su caja fuerte, estaba pensando en el club de tenis, estaba pensando en todas las cosas que le gustaban, ¿no? Su estéreo, sus coches, porque estaba aferrado a él, estaba atrapado por el mundo y no quería salir de él. Realmente estaba sufriendo el abandonar por la situación en la que le estaba viviendo en ese más. Había seguramente, como vimos, le había ido muy bien, seguramente en la ciudad de Sodoma, y pues él no quería dejar todas esas cosas. Él estaba viviendo por eso. Y esa forma en que él realmente a lo mejor se quiso tirar al suelo, ¿verdad? Y a mí no me sacan de aquí, pues nos está delatando realmente cómo estaba viviendo por todas estas cosas. Además, estamos viendo, como si esto fuera poco, una vez que Dios, por su misericordia, lo salva de la destrucción y le ordenó ir al monte, fíjate que vimos que no obedeció, pidió irse a la ciudad de Zoar, en donde vimos que es justamente donde empezó todo el problema. Y, o sea, qué falta de visión, qué falta de espiritualidad, cómo se había contaminado con el pecado, al punto de que no quería regresar justamente donde el problema empezó. Y bueno, pues estamos viendo que Lot estaba demasiado metido en el mundo. Comentamos también el estudio pasado que todos podemos cometer, por supuesto, los errores de Lot, y justo lo que queremos hacer, ver cómo podemos salir de esos errores. Porque Dios puso la vida de Lot para darnos ejemplo de justamente qué es lo que no debemos hacer, qué debemos evitar. Vimos una cosa muy bonita del estudio pasado, ahí en la segunda de Pedro, cómo Dios nos puso un círculo virtuoso muy bonito que iba añadiendo cosas muy bonitas para nuestra vida, una practicalidad, digámoslo así, para que nosotros podamos salir de ese aferrarnos al mundo, de estarnos contaminando con él. Hablamos de la fe, que la fe como la entrada de donde todo empieza. Una vez que yo acepto a Cristo en mi corazón, pues entonces ahora tengo el Espíritu y puedo, con todas estas cosas que surgieron después ahí en estos versículos, lo vamos a ver aquí, que a la fe hay que añadir virtud, es decir, pensar solo en lo bueno. Esta virtud, conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento, dominio propio, para no hacer lo que desea nuestra carne, como odiamos esa carne, ¿verdad? Que está sobre nosotros y que siempre quiere hacer lo que él quiere. Me acuerdo de broma, una persona conocida, un familiar mío, en broma lo decía, pero bueno, una broma no cristiana, ¿verdad? Antes de venir a Cristo lo decía, comentaba, al cuerpo lo que pida. ¿No? Imagínate si estamos viviendo al cuerpo lo que pida, pues es total estar fuera de sí y no tener dominio propio, ¿verdad? Ni siquiera para tener las cosas buenas que necesitamos. Al dominio propio, perseverancia, es decir, entregarnos cada día a Dios. Perseverancia, piedad. A la perseverancia agregarle piedad, que es actuar para agradar a Dios. Y a la piedad, afecto fraternal, que es realmente amor al prójimo. Y del afecto fraternal terminamos con el amor. Fíjate, a mí me gustó mucho cómo empieza la entrada de todo este círculo virtuoso, es la fe, el recibir a Cristo en mi corazón, estar añadiendo todas estas cosas y terminar con el amor, que toda la ley, como dice Jesús, en una sola sentencia
se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor ágape, que Enrique lo explicó muy bien. ¿Qué clase de amor? Ese es espiritual, es un amor condicional, que es el amor que Dios nos ha dado y que ya tenemos, lo cual es increíble. Así que esas cosas, ese círculo virtuoso, desarrollarlo en cada uno de nosotros. Ahora, estuvimos viendo todas estas cosas muy bonitas, pero la verdad no va a servir de nada conocer eso si no estamos dispuestos a obedecer. Es el punto de este estudio, ¿no? Desobediencia, que es lo que no debemos hacer como lo hizo Lot, y por otro lado, obedecer, si no estamos convencidos que es lo mejor para nosotros, y por lo tanto ponerlo en práctica. Y viene donde nos vamos a centrar en esta noche, este estudio, y por lo tanto ponerlo en práctica, siendo hacedores de la palabra. Dios quiere que eso seamos, hacedores de la palabra. Y vamos a estar en Santiago 1, 22 al 27. Ahí vamos a enfocar en nuestro estudio de esta noche, por supuesto, con lo que estamos viendo en la vida de Lot, que ya leímos. Vamos a estar haciendo referencia a él. Pero aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, del 22 al 27, vamos a enfocarnos en la enseñanza de esta noche. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, aquí estamos encontrando una clave preciosa para nuestras vidas. Santiago, que es una carta para cristianos, les está diciendo a ellos que tengan mucho cuidado en cómo están manejando su vida en las cuestiones cristianas, en las cuestiones espirituales, en la forma práctica de su vida con sus semejantes, en la iglesia. Es una serie de puntos muy, muy, muy bonitos que da el libro de Santiago. Y en estos versículos se está enfocando en la palabra de Dios. ¿Cómo estamos viendo la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con ella? Nos está diciendo que no seamos oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores. Entonces, en eso nos vamos a concentrar. Dios desea que entendamos que una persona que tiene a Cristo en su corazón debe buscar el ser hacedor de la palabra, entonces, no solo un oidor. Por lo tanto, en su corazón hay un deseo de seguir, de aplicar lo que Dios le está enseñando en ese momento. Vamos a ver otro versículo que está en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí hay un versículo muy claro que nos está diciendo que el que hace la voluntad de mi Padre es el que estará en el cielo. Bueno, muy claro que este versículo que está diciendo Jesús a las personas que tenía ahí enfrente, le está diciendo que pues les está reclamando justamente eso. Y además se lo está diciendo básicamente a los religiosos, que mucha gente iba a él y decía, bueno, es que hicimos cosas en tu nombre, etcétera. Pero él les dirá que ellos no obedecieron a Dios y por eso no entrarán en el cielo. Eso no quiere decir que no cometamos errores, por supuesto, que no pequemos, ya hemos hablado mucho de este punto, sino que dentro de nuestro corazón el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de lo mal que estábamos antes de venir a Cristo. Y pone un deseo de corregir y hacer esa corrección, ¿no? Seguramente cuando tú a veces hemos comentado que si Dios nos dijera lo terrible que somos cuando venimos a Cristo y nos dijera todos nuestros errores en un solo momento, sería terrible, ¿no? Sería algo espantoso. La verdad es que Dios empieza a corregirnos poco a poco y nos empieza a enseñar realmente qué hay en nuestro corazón. Y Él quiere que nosotros corrijamos y cambiemos, estar convencidos de que es lo mejor para nosotros. Vamos a ver un versículo también que está en Filipenses 2:3. Un versículo muy bonito que usamos muchísimo.
Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, Dios quiere que nosotros aceptemos ese cambio, que nuestro interior esté aceptando todos esos errores para que entonces empiece a producir todos estos cambios en nuestra vida interior. Y vamos a leer otro, 1 de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Bueno, una forma que tú puedes cerciorarte de que realmente eres cristiano, de que estás haciendo las cosas bien, es que estás obedeciendo, si estás guardando sus mandamientos. Pero, ¿qué significa obedecer a Dios? ¿Cómo podemos eliminar esos vestigios de la carne que aún están en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestras formas de hacer, en la vida cotidiana? Justamente la respuesta sería el ser hacedores de la palabra. Y vamos a ver 3 puntos que están basados en este pasaje de Santiago. El inciso A es respecto a nosotros mismos, no dejarnos engañar. Es decir, ¿cómo voy a ser un hacedor de la palabra? Pues respecto a nosotros mismos, no dejarme engañar. Y nos vamos a concentrar en este versículo de Santiago 1, 23 al 26. Esa primera parte de que ya leímos en Santiago. 23 al 26. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. Bueno, el pasaje empezó con justamente ese punto, ¿no? Ser hacedores de la palabra. Eso es lo que justamente queremos enfocarnos. Dios desea que nosotros usemos la Biblia como un espejo, como dice el versículo de Santiago. Un espejo para conocer lo que había en nuestro corazón antes de venir a Cristo. Realmente, ¿quiénes éramos? Ya hemos sido transformados, pero todavía hay esos vestigios en nuestra vida que necesitan ser cambiados, eliminados. Y al venir a la palabra de Dios, vemos ese espejo en el cual nos estamos viendo realmente como somos. Yo me acuerdo, estaba muy, muy joven en Cristo, en mis primeros meses, yo creo, y estábamos con la persona que a mí me enseñó de Cristo, con mi pastor, íbamos a un estudio ahí lejísimos por las lomas, y yo estaba viendo todas estas cosas, y me acuerdo que una noche de regreso en el carro le dije, la verdad es que no sabes quién soy yo soy terrible. Y no, creo que no me dijo nada, pero yo creo que justamente pensó en estos versículos, ¿no? Mira, yo creo que Tony va bien porque se está dando cuenta quién es. Está viendo quién era él que había dentro de su corazón, que era terrible. Y sí, ya uno va viendo realmente cómo era tu vida antes, era terrible, ¿no? Yo siempre estaba enojado, era hermético, no me importaba absolutamente nada a las personas, no saludaba a nadie, tenía una vida muy egoísta, realmente muy fea. Me acuerdo que una vez estábamos en la universidad y yo estudié diseño, estaba el salón era gigantesco con todos los respiradores, y yo entraba al salón de todos los respiradores, yo me sentaba casi al último, y no saludaba a nadie. Así era yo. Qué feo, ¿no? Era horrible. Y una vez estaba sentado, acababa de entrar, y me siguió una persona, una compañera, se puso en mi respirador y me dijo, oye, ¿por qué no saludas a nadie? Y yo no supe qué contestarle. O sea, era horrible, me pegó mucho, lo he recordado, ¿no? Y lo recuerdo ahora de mi vida cristiana pasada, cómo no solamente tenía ese problema, tenía muchos, ¿no? Complejos y enojos y cosas muy feas. Pero de veras, qué egoísmo y qué vacío por dentro, ¿no? Qué mal me sentí. Y cuando vine a Cristo, bueno, me empezó a enseñar no solamente eso, sino otras cosas peores que yo tenía. Y yo dije, creo que me está hablando Cristo para cambiar. Quiero esa transformación porque soy feo, soy terrible. Y bueno, gracias a la Biblia, a los estudios, a unas cosas que vamos a ver incluso más adelante, pues empezó ese cambio.
y convertirme en un hacedor de la palabra. Eso es lo que yo quería. Es la Biblia entonces la que nos muestra la realidad del pecado. Pues esta me muestra lo que yo vivía antes de Cristo, ¿no? Lo que guardaba ahí en ese corazón terrible. Además lo consideraba normal, ¿no? Cuando esta persona me dijo, ¿por qué no saludas a nadie? ¿Y qué no? ¿Qué a poco saluda a la gente? Casi decía, podría decir que yo que era normal, ¿no? Pues todo el mundo lo hacía o lo siente, ¿no? Pero la verdad es que es pecado y no le agrada a Dios. Por lo que debe ser eliminado, todas esas cosas que teníamos mal. Vamos a leer Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, muy bonito. Tú sabes que esta palabra ayo es pedagogo, es una persona que nos enseña, y la Biblia nos está enseñando. Nuestro gran maestro para enseñarnos quiénes somos y cambiarnos. Es un instructor, el que te dice por acá, por allá, haz esto no lo hagas. Eso es la Biblia, es increíble. Esto es nuestro maestro para que podamos hacer todos estos cambios en nuestra vida, sobre todo basados en la obediencia. Recordemos que ese es el punto central del estudio. Desobedecer es lo que no queremos hacer y obedecer es lo que sí queremos hacer. Vamos a leer otro versículo, está en 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por si no me dieron, no soy claro, lo repito mejor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, otro versículo que nos habla del espejo. Ya leímos a Santiago que nos dice que estamos en un espejo. Este versículo también vuelve a mencionar lo mismo y está hablando de esa transformación que necesitamos en cada uno de nosotros. Vamos a hablar del oidor, como dice Santiago, así que no seamos oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Y quiero hablar un poquito de esta parte del oidor. Lo voy a separar en dos partes. La primera es el oidor, que puede estar estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, puede estar asistiendo a los estudios, a las células, y tener una actividad cristiana, de alguna forma, ¿no? Cumple con todos estos requisitos, si lo podemos llamar así, o estas cosas que nosotros queremos fomentarle a través de los estudios. Pero Santiago se está enfocando al punto de que si tú estás leyendo la Biblia, pero no eres hacedor de ella, es un punto realmente muy importante tocar. Porque podrías estar leyendo la Biblia simplemente como un checklist, ¿no? Una lista que hay que checar porque tú eres cristiano y has oído que pues, tú debes de leer 3 versículos al día, y a lo mejor lo estás haciendo, pero a lo mejor tu mente está en otro lado, a lo mejor solamente es eso, un checklist, y eres oidor, pero no estás escuchando. Es decir, que tu lectura no está transminando al corazón. Y entonces no va a surtir ningún efecto, porque no vas a querer, no vas a ver, para empezar no vas a ver tu necesidad. Para ver, ese espejo está todo nebuloso, porque hay demasiado ruido, porque tú no estás con un corazón abierto, un corazón dispuesto. Lo estás haciendo simplemente como una religiosidad, que puede pasar aún siendo cristiano. Eso puede estar pasando en muchos de las personas del grupo. A ti mismo te puede estar pasando. Que tú estás leyendo la Biblia, pero no está llevándola esas palabras transformadoras a través del Espíritu Santo a tu corazón. Y no va a surtir ningún efecto. Entonces, recordemos que el libro de Santiago es un libro para cristianos. Estamos hablando en la esfera cristiana. Estamos hablando de las personas que van al estudio. Y tú puedes estar escuchando, leyendo la Biblia, pero estar leyendo la Biblia, pero no está llenando tu corazón. Es un simple oidor. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Pues después se para, se olvida cómo era. Ya no surtió ningún efecto. Entonces, bueno, eso es una persona que incluso está leyendo la palabra de Dios. El otro puede estar haciendo lo mismo e incluso asiste a los estudios, a las células, y a través de esto, pues, no está igual viendo lo equivocado, o puede estar viendo lo equivocado que estaba también, o los principios y valores
que aprendió en el mundo y sí decir, no, realmente sí son terribles, que feo el mundo, que feo, que todas estas cosas tan terribles que hace el mundo. Pero una vez terminado igual el estudio o la célula, se olvida de lo que Dios le mostró. Es decir, no hace nada al respecto. Se va a quedar estático, no va a haber nada, no va a haber un agente transformador, pues porque no está entrando al corazón, lo está minimizando y se está convirtiendo simplemente en un oidor, no en un hacedor. Santiago 1, 24 y 25, que es justamente esto que estamos diciendo. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, aquí estamos viendo ese punto, ¿no? Que sí escuchó, sí estuvo ahí haciendo lo que debía hacer, vamos a llamarlo así, pero no sintió ningún efecto. Vio cómo estaba en el espejo, en la palabra de Dios, vio ciertas cosas importantes, pero se fue, se olvidó y ya no hubo absolutamente nada que hacer. Inclusive no le parece tan grave quizá, ¿no? Las cosas que están viendo, las minimiza, dice, bueno, no hay que ser tan exagerados. Pues no lo está conceptualizando únicamente a través de la perfecta ley, como dice el versículo, sino inconsistentemente. Justifica sus actos. ¿Conforme a qué? Conforme a la filosofía del mundo, ¿no? Con argumentos, y hay que decirlo también a veces con altivez, ¿no? Con orgullo. No hay renovación, no hay transformación de mente ni de corazón. Otro versículo que me gustaría leer es Romanos 12, 1 y 2. Es un versículo que realmente citamos muchísimo, a mí me gusta mucho, porque está hablando justamente de eso, de esa transformación que nosotros necesitamos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Básicamente lo que estos versículos nos están diciendo es que obedezcamos, ¿no? Tú presenta tu cuerpo, es decir, tu voluntad, en sacrificio, en hacer no lo que quieres, sino en hacer lo que Dios quiere. Eso es lo que estamos hablando. Y dice que no te conformes a este siglo. Estamos viendo cómo se conformaba Lot a su siglo, ¿verdad? A sus posesiones, a su más. Y este versículo nos está diciendo, no te aferres a esas cosas, no sirve para nada. No te van a servir de nada, como vimos que no le sirvieron absolutamente de nada a Lot. Y este versículo está diciendo, obedece, porque eso es lo que va a hacer que salgas adelante. Dios a través de estos versículos de Santiago nos exhorta justamente a eso, obedientes, hacedores de la ley. Y por lo tanto derribemos todos esos argumentos, nuestra soberbia incluida, lo volvemos a decir, porque hay mucho de soberbia en eso, de que bueno, yo no lo necesito, yo no soy tan mundano, yo no soy tan pecador, etcétera, ¿no? Y eso lo único que está delatando es tu soberbia, no te estás enfrentando a un Dios santo que te estás comparando justamente, seguramente con otros y no con Dios, y bueno, pues siempre saldrás bien librado, ¿verdad? Y por eso hay un poco de soberbia en esto. Que seamos hacedores entonces de la palabra, de la perfecta ley, como lo dice en la Biblia, a conocer ese estándar claro, objetivo de Dios, para saber cómo pensar y actuar en todos los eventos o circunstancias de nuestra vida, y evaluar si mis pensamientos, sentimientos, están alineados a los valores de Dios y no al mundo. Qué importante es eso. Necesitamos ese agente de análisis, que es la palabra de Dios, esa perfecta ley, para checar, comprobar cómo estamos, ¿no? Para poder ver, compararnos con la Biblia, que es con el único agente, con el único factor con el cual tú debes de compararte, con la Biblia. No te vas a comparar con otros, no te vas a comparar obviamente con el mundo, con los no cristianos, pero aún ni con cristianos mismos. Tú te vas a comparar con Dios y es donde vas a evaluar dónde estás parado, ¿no? Ir a la perfecta ley. La verdad es que yo soy un entusiasta, promotor, no sé cómo mencionarlo, me gusta exhortar a la lectura de la Biblia, pero en esa lectura de la Biblia que trasciende tus pensamientos, que realmente sí está penetrando hasta partir el alma de las coyunturas, como dice Hebreos 4:12, ¿no? Es un versículo también muy especial para mí, que dice que la palabra de Dios, si la estás tomando como debes de tomarla,
si no es un checklist, si realmente está entrando a tu corazón en esa espada que es la palabra de Dios, que es un ejemplo burdo que pone el escritor de Hebreos, probablemente Pablo. Realmente si tú te pones a analizar ese versículo, sí es un poco burdo, en que compara la palabra de Dios obviamente con una espada, como lo hace Pablo ahí en Gálatas, y penetra, ¿no? Hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y después discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que bueno, es ese agente transformador que estamos hablando, esa perfecta ley, pero que sí está entrando, ¿no? A lo mejor tienes un parapeto aquí de un soldado romano muy fuerte, de Kevlar, o no sé cómo se dice ese material, ¿verdad? Y no va a penetrar nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque no consideras que lo necesitas, porque te comparas con otros y sales bien librado, o justamente porque haces las cosas como un checklist y no va a pasar absolutamente nada. Hablando de esta importancia de la lectura de la Biblia en ese sentido, hace unos días estaba leyendo mi Biblia en la mañana y no sé, me vino a la mente el imaginarme un cristiano del 1500, ¿no? En ese año, muy probablemente si te cacharan con una hoja de la palabra de Dios, seguramente terminarías en la hoguera. Y si esa persona viniera a este siglo y viera la disponibilidad de la Biblia que tenemos ahora, bueno, tenemos Biblias por todos lados, hasta diferentes versiones, la que quieras, electrónicamente, ya le picas y aparece la palabra de Dios, de todas formas y colores. Es más, a lo mejor tienes Biblias negras y cafés, y entonces, dependiendo cómo va a ser el estudio de zapatos, cafés o negros, a lo mejor llevas tu Biblia para que combine, ¿no? ¿No? Seguramente esta persona en 1500 se alegraría profundamente con toda la disponibilidad de la palabra de Dios ahora en nuestro siglo. Pero, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Realmente está penetrando? ¿La estamos viendo como realmente un espejo para que nosotros estemos viéndonos y reconozcamos y seamos hacedores de la palabra? ¿Qué nos diría él cuando si pudiera estar aquí, verdad? A lo mejor se quisiera regresar, no lo sé. Siguiendo con estos oidores, ¿qué puedo decir del acceso? Aquí hay que tocar un punto, creo que es importante también hacerlo. Siguiendo con estos oidores, ¿qué decir de todo el acceso a libros? Puedes ir a la librería cristiana. Estamos hablando del mundo cristiano, olvídate lo demás. Puedes ir a la librería cristiana y hay una gran cantidad de libros para hacer lo que quieras. Es más, podríamos encontrar el libro, estoy siendo un poco sarcástico, Cómo ser un cristiano mexicano óptimo, ¿no? Seguro ese título, pues, está exagerando, por supuesto, pero hay tal cantidad. Por supuesto que es una bendición todas estas personas que han invertido tiempo en todos estos libros. Y bueno, hay grandes enseñanzas en esas, pero hay tal cantidad y a lo mejor estamos también pasando mucho tiempo en ellos. Tú sabes que nuestra iglesia poco promueve los libros incluso cristianos, porque nos queremos enfocar más en la palabra de Dios, más en este agente transformador. Predicaciones online, bueno, podcast, radio, televisión, incluso por el chat mandamos a veces pensamientos bajo el paraguas del cristianismo, ¿no? A veces yo recibo unos y la verdad los leo y digo, bueno, tiene varios puntos correctos, pero este punto, la verdad, pues ni cristiano es, podríamos decir que hasta anticristiano. Hay demasiada información bajo el paraguas de la Biblia. Y ya no estamos hablando de Netflix, estamos hablando de cosas cristianas, ¿no? A lo mejor si eres un oidor de la palabra, en este sentido, a lo mejor eres un gordito y cachetón bíblico, bien sanote. Tú sabes que las abuelas eso decían, ¿no? Si mi hijo está gordito y cachetón, es que está bien sano. Y a lo mejor esto está pasando bíblicamente en tu vida. ¿Qué estás haciendo con todo eso? Si es que es tu caso. Preferible llenarte la verdad, no yendo tantas cosas, sino pasar más tiempo en la Biblia, en el espejo, que realmente va a ser la gente transformadora. Carlos Spurgeon decía, ¿para qué vas a la leche descremada si tienes la leche espiritual no adulterada? ¿No? Fíjate, ya en su tiempo, Carlos Spurgeon, un gran predicador del siglo pasado, antepasado ya, decía que ya en su tiempo había una serie de difusión y escritos y gente que decía, bueno, todo eso está bien, pero mejor vea la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Me acuerdo que ya hace unos días estaba hace tiempo con un profesor de
de diseño, con el cual tenemos ahí algunas cosas con la revista que yo hago. Y me estaba hablando, estábamos en un desayuno, platicando, y me dijo, no, es que hay mucha envidia en el mundo, ¿no? Quiero decirte que esta persona es bastante culta, mundanamente, en el mundo. Tiene doctorados, tiene 3 carreras, ha estudiado, ha leído muchos libros de filosofía. Y me comentó, no, es que la envidia del mundo es terrible, apenas haces algo y la envidia. Y me acuerdo que le dije, eso por supuesto está en la Biblia. Hay un versículo en la Biblia, en Eclesiastés, que eso dice. Y agarré mi Biblia y se lo cité. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, dice Eclesiastés 4:4. Bueno, se quedó asombrado. Y mira que ha leído y tiene muchísima información, pero un solo versículo transformó algo en él que decía, vaya, qué sabiduría tiene la Biblia, ¿no? Ay, pues eso es la Biblia, eso es lo que trasciende. Uno de los errores de Lot, volviendo a Lot y a su error, que fue desobedecer, pero uno de sus errores también está en línea, pensando él que por ser sobrino de Abraham, a él iba a ir igual de bien. Por supuesto que le fue bien al principio cuando estaba con Abraham. Empezó a irle tan bien como a Abraham, al punto que vimos cómo se tenían que separar porque sus ganados eran en extremo gigantes, ¿no? Eran muy grandes, pues. Y él, pues, económicamente le fue muy bien, pero pensaba que hasta cristianamente quizá le podía ir bien. Claro, sin pagar el costo, sin obedecer. Muchos cristianos piensan que por ser cristianos, ya tienen una vida garantizada, plena en Cristo, tal como Él quiere que la tengamos todos nosotros. Él, por supuesto, quiere que tengamos una vida plena, una vida llena de gozo y de bendiciones. Pero la verdad es un error muy frecuente en el mundo cristiano, en las iglesias. Hay iglesias con mucha gente, como Lot, cometiendo errores como consecuencia de una sola decisión, no obedecer. Recordemos algunos versículos de obediencia. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo ya lo vimos en esta serie de estudios. Y como dice el versículo, que hagamos todo para la obediencia a Cristo. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sí, aquí está esa palabra nuevamente, ¿verdad? Obediencia a la verdad. Purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad. La forma en que nosotros podemos salir adelante purificando todos estos vestigios es obedeciendo a la verdad, que es justamente lo que no hizo Lot. Les cometió ese gran error. La actitud del hacedor siempre será premiada por Dios. Además, qué increíble. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, al final hay una cosa muy bonita que dice, será bienaventurado en lo que hace. Es decir, será un fruto de obedecer. Y claro, esto no como un fin, no voy a obedecer, más bien quiero obedecer para agradar a Dios, y no porque me vaya a premiar. Eso sería terrible, ¿no? Que estuviera en nuestra vida. Eso es una consecuencia. No es para agradar a Dios, es para obedecerlo, es para dar la gloria a Él. Y además Dios no lo debe
pero Él nos regala una vida abundante aquí, unas bendiciones. Recordemos que Él ya tenemos asegurado el cielo como Lot lo tenía asegurado. Vimos que era un hombre justo y estuvimos hablando de ese tema. Pero pues aquí en la tierra pues tuvo todos estos errores, ¿no? Dios nos puede dar las arras del Espíritu, como lo dice Efesios, que es un adelanto de nuestro cielo. Él quiere que a través de esta obediencia, a través de hacer las cosas que Él dice en su palabra, pues nos quiere regalar todas estas bendiciones y las da. Dios da bendiciones cuando nosotros lo obedecemos. El segundo punto que vamos a ver es respecto a los demás. Es decir, ya vimos respecto a uno mismo, cómo hay que analizarnos a través de la palabra, hay que vernos en el espejo, qué es lo que está pasando con nosotros y enfocar todo eso a su evidencia. Y el inciso B es respecto a los demás, es decir, sin egoísmo. Vamos a leer Santiago 1, 26 y 27, en la primera parte nada más del 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta. Bueno, aquí vamos a ver varios puntos. Un hacedor de la palabra busca siempre lo mejor para los demás. Y primero que nada, controla su lengua. ¿Qué tan fácil es lastimar a nuestro prójimo con la lengua? Incluso Santiago, aquí versículos tocan ese tema de lo terrible que es la lengua. Y la verdad es que sí, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que más delatan nuestra relación con los demás, nuestro egoísmo, es justamente nuestra lengua. Qué fácil es lastimar, qué fácil es decir cosas que salen espontáneamente, ¿verdad? De ese terrible egoísmo que no ha sido controlado, no ha sido transformado y que lastimamos a las personas, ¿no? Qué fácil siempre es decir lo que uno piensa o siente o considera que es lo mejor, sin importar el efecto que esto va a tener en los demás. Eso es terrible, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos? Bueno, es casi es que yo soy muy, pues muy sincero, yo no lo suavizo, y soy muy duro. Bueno, pues a veces sí hay que hacerlo, hay que suavizar las cosas. Hay que poner ese afecto y en beneficio a los demás, ¿no? Un hacedor de la palabra en obediencia a Dios siempre mide su lengua. Busca siempre la edificación de las demás, poniendo siempre sus ojos a apreciar, y su lengua, por supuesto, a apreciar lo mejor de las personas, ¿no? Qué bonito. Enrique nos estaba platicando un ejemplo, ¿no? Que ¿cuándo vas a hacer una lista con todos los atributos de la persona con la que tienes enfrente, ¿no? Eso es increíble. Y la verdad es que cuántas cosas buenas tienen las demás personas. Y nosotros no vamos fijándolos en lo terrible que son. Es importante, y además lastimándolas con nuestra lengua, con nuestro desprecio, ¿no? Vamos a leer Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, ya también vimos estos versículos en esta serie de estudios. Él nos estuvo comentando esto en su estudio de que tenemos que estar pensando en las cosas en beneficio de los demás. Eso es algo importantísimo. ¿Qué está pasando en nuestra relación con las demás personas? Fíjate que lo que nosotros hablamos es un reflejo de lo que tenemos adentro. Mateo 12, 34, 35. Mateo 12, 34, 35. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Bueno, un ejemplo muy sencillito, como todos los que pone Jesús, para decirnos, pues es que lo que traes adentro es lo que vas a sacar. Por lo tanto, ¿qué hace el hacedor de la palabra de Dios? Busca obediencia, llenar su mente de lo bueno de las personas, a fin de que todo lo que diga de ella sea para bien, edificación. Esto es importante, sobre todo ahora que estamos encerrados en casa, ¿no es así?
Bueno, ¿cuántas friccioncitas deben estar pasando en las casas? Bueno, pues todas esas deben eliminarse, siendo hacedores, siendo obediente a Dios y siempre estar buscando el beneficio de la otra persona. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Así que esto no solo se limita a hablar, sino a actuar, no solamente a hablar bien de las personas, ver sus intereses, sino actuar en ellos, ¿no? Actuar es una palabra muy importante, a favor de los demás, buscando el bien de esa persona. Aquí nos está hablando el versículo de Santiago de apoyar a las viudas, a los huérfanos, pero la palabra, fíjate, visitar, que es la palabra que dice ahí, que las personas visiten a las personas ancianas. En griego es epikeskotomai. Saben que mi griego es mejor que el de Enrique. No solo pasar a ver, sino que tenga cargo por esas personas, ¿no? Es actuar, es algo más. Dios quiere que tengas un cargo por tu familia, tus seres queridos, amigos, conocidos, sobre todo ahora que estamos en esta pandemia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por los demás? Pongamos manos a la obra y actuemos en obediencia a Dios. También a veces, como Enrique nos explicó esa filosofía del más, que ya la mencionamos, y la verdad es que la esencia del cristianismo, así como la filosofía del mundo es más, la esencia del cristianismo, como sabemos, es dar. Fíjate, también una palabra de 3 letras. Lo que es igual al amor ágape. El cristianismo es dar, igual al amor ágape, que también lo vimos en este círculo virtuoso, ¿no? El cristianismo es, te voy a dar una frase, el cristianismo es, no hay nada para ti. Me refiero a tus deseos, por muy justos que los consideres, no hay nada para ti. Todo es en beneficio de la persona que tienes enfrente, de las otras personas. Eso es el cristianismo. Si tú vienes al cristianismo para ver qué obtienes y a ver qué recibes, no, te equivocaste. No es aquí. Aquí para ti no hay nada. Estoy hablando de tus deseos. Por supuesto que hay mucho, hay todo para nosotros. Somos coherederos del universo mismo. Dios nos ha dado bendiciones, somos hijos de Dios. Por supuesto que tenemos todo. Como también vimos un poquito de Noé, ¿no? Que salió del arca y no tenía nada, pero era dueño de todo. Él tenía todo, tenía lo más importante. Me refiero a tus deseos únicamente. No hay nada para ti. Cuando estén esas fricciones en casa, lo que tienes que decir es recordar esta frase, dar o no hay nada para mí. Todo es en beneficio de la otra persona. Importante. Entonces, ¿cómo está ese hacedor de la palabra hacia las otras personas? Y el inciso 6 y último que vamos a ver es respecto al mundo, es decir, sin contaminarse en el mundo. Santiago 1:27, que nos vamos a enfocar en la segunda parte, pero vamos a leerlo todo. Santiago 1:27. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, nos queremos concentrar en esa parte última, ¿verdad? Guardarse sin mancha del mundo. Un hacedor de la palabra impide el ser manchado nuevamente por esa filosofía del mundo. Vamos a ver otro versículo que está en Primera de Pedro 1:17 al 19. Primera de Pedro 1:17 al 19. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, aquí incluso en estos versículos me sorprende mucho cómo Pedro dice con cosas corruptibles como, y pone pues, los dos metales preciosos, ¿no? Que hasta la fecha son por los que el mundo vive, ¿no? Y los menciona corruptibles como por basura. O sea, está hablando de lo más valioso del mundo, oro y plata, y lo está poniendo realmente como basura. No sirve para nada. Eso es lo que representa el mundo. El mundo no es absolutamente nada. Y Pedro, poniendo estos valores, está diciendo, pues ni eso, no hay nada por qué vivir fuera de Cristo. Un hacedor ha hecho suya entonces la palabra de Dios, sabe lo destructiva que es, y lo destructiva que es la filosofía del mundo, y no permite contaminarse con ella, ¿no? Se mantiene lejos de esta, sabiendo que la amistad
con el mundo es enemistad contra Dios. A mí este versículo que vamos a leer, Santiago 4:4, es un versículo que siempre me ha impactado, porque dice una enemistad total entre el mundo y Dios. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Me impacta mucho esa palabra, ¿no? Se constituye enemigo de Dios. Recordemos que Santiago está hablándole a los cristianos. Este versículo está ahí también. Cualquier cristiano que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oye, qué terrible que esté pasando eso. No, eso no lo podemos permitir. Y bueno, ¿qué tanto entonces respecto al mundo nos estamos contaminando? El hombre realmente es un camaleón o pulpo, si lo quieres ver, que tiene la habilidad de camuflajear su piel o al entorno, por muy diferente que sea, ¿no? Si tú estás como Lot a orillas de Sodoma, ¿qué crees que va a pasar? Por otro lado, si tú estás en la iglesia con tu grupo, ¿qué crees que va a pasar? Es que somos terriblemente influenciables. Y eso lo sabe Dios. Es una de las cosas por las cuales inventó la iglesia. La iglesia la inventó Dios como un refugio para nuestro beneficio. Es una familia, igual que una familia donde tú naces y hay, bueno, un techo y hay alimento y te cuidan. La iglesia es exactamente eso. Y si tú pasas tiempo en las cosas de Dios, en tu iglesia, con tu grupo, ¿qué crees que va a pasar? Pues exactamente lo opuesto a estar en el mundo. Porque somos camaleónicos. Es cuestión de que estés en una reunión con tus amigos y al rato te vas a dar cuenta que estás hablando igual que ellos. Porque estás contaminándote. Es exactamente lo que pasó a Lot. Recordemos que Lot no quería, él no quería realmente contaminarse, pero fue una consecuencia de estar tan cerca de ellos, ¿no? Y guardarse sin mancha del mundo, dice Santiago. Es el punto que estamos viendo ahorita. Guardarse. Guárdate en la iglesia. Guárdate en tu grupo. Guárdate en las personas que piensan y tienen ese mismo sentir que tú, ¿no? Porque somos terriblemente influenciables, pero ese terrible lo podemos convertir en algo bueno. A Enrique le gusta mucho mencionar, ¿no? No existe el cristiano llanero solitario. No va a sobrevivir. El cristiano que está solito en la iglesia, pues es muy susceptible a contaminarse. Necesitamos pasar tiempo en tu grupo, en tus células, ahorita aunque sea en forma virtual. Qué increíble que tenemos este medio para estarlo siguiendo haciendo. Bueno, 3 puntos que vimos esta noche, empezando, bueno, con el tema principal es el no desobedecer y, por supuesto, obedecer a Dios. Y en estos 3 puntos, ¿no? Respecto a uno mismo, respecto a los otros y respecto al mundo. Es decir, hacedores de la palabra en estas tres líneas, en estas 3 cosas que tenemos enfrente, incluyendo a nosotros, para que podamos salir adelante y no cometer los errores que cometió el otro. Dios desea que en estos momentos que estamos viviendo, no solo lo oigas o lo sientas, sino que lo obedezcas. Día a día vivas tu comunión con Dios. El cristianismo no es oír ni sentir, sino hacer y obedecer. Este es el estudio de esta noche y me gustaría terminar para las personas que nos están escuchando recientemente o nueva. Y sí, me gustaría hablar contigo personalmente, diciéndote que si tú quieres esto para ti, estas cosas tan increíbles que están en la palabra de Dios, este hacedor de la Biblia con todas estas bendiciones, que tú estás viendo que realmente vivir por el mundo no tiene ningún valor, y que cuando vienen todas estas cosas es fácil darnos cuenta de ello, que tú quieras obtener todas estas bendiciones de Dios a través del Señor Jesucristo. Para obtenerlo, lo único que tenemos que hacer, y te pido que tú lo hagas esta noche, así en línea, no importa, que tú le pidas a Cristo que entre a tu vida, a tu corazón, que sea el Salvador y el Señor de tu vida. Yo te quiero guiar desde aquí en una pequeña oración, yo la voy a repetir, yo también la voy a hacer, y yo quiero que tú la repitas en el silencio de tu corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros y yo te voy a guiar y yo quiero que tú la repitas. Señor, esta noche quiero pedirte perdón por mis pecados. Me doy cuenta que no hay nada por qué vivir, que tú debes de ser el todo de mi vida, mi Señor, mi Dios, mi guía, mi Salvador. Te quiero pedir perdón por mis faltas,
y pedirte que entres a mi corazón en este momento. Basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, al morir por mí. Sé mi Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero decirte que si tú hiciste esa oración, Cristo está en tu corazón. Y ahora a través de la persona que te invitó, pues seguramente tendrás algunas dudas. Platica con ella y ella te estará guiando, comentando qué es lo que debemos hacer, empezar a leer la Biblia, empezar con el Evangelio de Juan y empezar con esta gran aventura de tener una comunión con Dios. Buenas noches, nos vemos el próximo lunes.